Mientras ajustaba el trípode de la cámara en el set de El Chavo del Ocho, con el calor de los reflectores abrazando el aire y el olor a pintura fresca impregnando el ambiente, no tenía idea de que estaba a punto de presenciar un secreto que cambiaría la forma de ver al hombre más querido de la vecindad. Era un martes de octubre de 1978, en los estudios de Televisa en Ciudad de México, y el set bullía con la energía caótica de siempre. Como asistente de cámara, mi tarea era capturar cada risa, cada tropiezo, cada cachetada que hacía de El Chavo del Ocho el programa más amado de México. Era un trabajo que me volvía invisible, un observador silencioso en un mundo de egos, luces y risas grabadas. Pero esa invisibilidad me permitió ver cosas que los espectadores nunca sospecharían. Tensiones, susurros, rumores que giraban en torno a Ramón Valdés, Don Ramón, el hombre más querido de la vecindad, y un secreto que el elenco descubrió poco a poco y decidió guardar para proteger su privacidad y evitar una polémica que habría sacudido al programa. El set era un torbellino de actividad. Los reflectores iluminaban el patio de cartón, con su barril rojo brillante, su escalera desvencijada y sus puertas pintadas que nunca llevaban a ninguna parte. Los técnicos corrían con cables, gritando órdenes entre el ruido de martillos y taladros ajustando el decorado. Los asistentes pasaban con guiones arrugados y botellas de agua tibia, mientras el sonido de risas grabadas resonaba desde un altavoz, preparando el ambiente para la escena del día. Don Ramón intentando escapar del señor Barriga mientras el Chavo y Kiko causaban un desastre con un balón en el patio. La cámara estaba lista, el lente limpio, y el equipo se movía con la precisión de una máquina bien engrasada, pero había una tensión en el aire, una corriente subterránea que solo los que trabajábamos detrás de escena podíamos sentir. Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, estaba en el centro del set, revisando el guión con su característica mezcla de precisión y entusiasmo. A sus 49 años, era el cerebro detrás de todo, un hombre pequeño pero con una presencia que llenaba el plató. Su risa, aguda y contagiosa, solía ser el pegamento que mantenía al equipo unido, pero ese día parecía distraído, sus ojos desviándose hacia los actores con una sombra de preocupación. Mientras él marcaba una escena con un lápiz, Ramón Valdés entró al set. Don Ramón en la pantalla, pero en la vida real, un hombre de 55 años con una sonrisa cansada y una calidez que hacía que todos lo quisieran. Llevaba su sombrero desgastado y una camiseta que parecía sacada del guardarropa de su personaje. Siempre había sido el alma del set, el que bromeaba con los técnicos, el que ofrecía cigarros a los asistentes, el que hacía reír a todos con sus comentarios sarcásticos. Era el hombre más querido, no solo por su personaje, sino por su forma de ser, generoso, sencillo, humano. Pero esa mañana, algo estaba diferente. Estaba más callado, sus ojos esquivando las miradas del equipo. Cuando saludó a Chespirito, fue con un asentimiento rápido, no con su habitual abrazo efusivo. Fue un detalle pequeño, pero en el set, donde cada gesto era parte de un espectáculo, ese detalle era como una nota discordante en una melodía familiar. La grabación comenzó, y todo parecía normal. Chespirito, como el Chavo, tropezaba con su barril, arrancando risas del equipo. Carlos Villagrán, como Kiko, exageraba sus muecas y lanzaba sus frases clásicas: cállate, cállate, que me desesperas. María Antonieta de las Nieves, como la Chilindrina, corría de un lado a otro, haciendo payasadas que provocaban risas. Ramón Valdés, como Don Ramón, esquivaba al señor Barriga con su torpeza característica, provocando carcajadas. Edgar Vivar, el señor Barriga, llegaba con su paso pesado, fingiendo enojo mientras el Chavo le pedía perdón por algún desastre. Era la magia de El Chavo del Ocho, un mundo donde todo parecía sencillo, donde las peleas se resolvían con una torta de jamón y una sonrisa. Pero detrás de las cámaras, se podían ver cosas que los espectadores nunca notarían: las miradas furtivas, los silencios incómodos, los susurros que empezaban a circular. Don Ramón, entre tomas, se mantenía apartado, fumando en un rincón del set, mirando al suelo como si estuviera perdido en sus pensamientos. Sus cigarros, que antes eran un gesto casual, ahora parecían un refugio, una forma de escapar del bullicio del set. Florinda Mesa, doña Florinda, lo observaba de reojo, con una mezcla de preocupación y cautela, como si supiera que algo no estaba bien. Chespirito,
siempre atento, parecía evitar interactuar demasiado con él, como si temiera decir algo fuera de lugar. María Antonieta, con su agudeza de siempre, parecía notar los cambios, sus ojos siguiendo a don Ramón cuando creía que nadie la veía. Edgar Vivar, el mediador del grupo, mantenía su calma habitual, pero incluso él parecía más reservado cuando hablaba con don Ramón. Eran detalles pequeños, pero en el set, donde cada gesto era amplificado, esos detalles eran como piezas de un rompecabezas que nadie quería armar en voz alta. Todos en el set sabían que don Ramón tenía una familia, una esposa, hijos, una vida fuera de las cámaras. Su papel en el programa, el viudo torpe que coqueteaba con doña Cleotilde, la bruja del 71, reforzaba la idea de que le gustaban las mujeres. Su carisma era innegable, tenía una forma de hablar, de moverse, que hacía que todos lo quisieran, desde los técnicos hasta los actores. Pero una semana después de notar su cambio, algo ocurrió que sembró la primera semilla de duda. Durante una grabación, don Ramón y doña Cleotilde tenían una escena cómica en el patio. Entre tomas, él se apartó del set, diciendo que necesitaba aire. Desde mi posición detrás de la cámara, lo vi dirigirse al callejón trasero, un lugar donde los actores solían descansar lejos de las luces. Se sentó en un banco, fumando un cigarro, pero no estaba solo. Un hombre joven, alguien desconocido para el equipo, se acercó a él. Hablaron en voz baja, y entonces ocurrió algo que me dejó sin aliento. Don Ramón tocó la mano del hombre, un gesto breve pero íntimo, antes de que se separaran rápidamente cuando un asistente pasó cerca. Fue un momento fugaz, pero suficiente para generar preguntas. ¿Quién era ese hombre? ¿Un amigo? ¿Un familiar? La imagen de don Ramón, el hombre más querido de la vecindad, no encajaba con ese gesto, pero tampoco podía ignorarlo. En los días siguientes, las pistas se acumularon. Don Ramón empezó a evitar las bromas subidas de tono que los técnicos hacían en los descansos, algo que antes no le molestaba. Antes, habría respondido con un comentario sarcástico que hacía reír a todos. Ahora, simplemente se alejaba, encendiendo otro cigarro con manos que parecían temblar ligeramente. Cuando Florinda o María Antonieta coqueteaban en broma con él durante las pausas, como solían hacer para aligerar el ambiente, respondía con una risa nerviosa, cambiando de tema rápidamente, sus ojos buscando una salida. El hombre joven comenzó a aparecer más seguido, siempre en los márgenes del set, nunca en el centro de la acción, como si quisiera pasar desapercibido. Una vez, durante un descanso, los vi compartir un cigarro en el callejón, sus hombros casi tocándose, sus voces bajas pero llenas de una familiaridad que contrastaba con la imagen pública de don Ramón. Los rumores empezaron a circular, susurros que se propagaban como el humo de los cigarros de don Ramón. En los pasillos de Televisa, los técnicos hablaban en voz baja. «¿Viste a don Ramón con ese tipo?», murmuró una maquilladora mientras ajustaba el polvo en el rostro de María Antonieta. «Dicen que son muy cercanos», respondió otra, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie las oyera. «No digas nada, pero si es lo que pienso, sería un escándalo». Las habladurías crecían, pero eran cautelosas, como si todos temieran decir demasiado. En 1978, México no era un lugar donde ciertos temas se discutieran abiertamente, y menos cuando se trataba de una figura como don Ramón, cuya imagen de padre torpe y carismático era adorada por millones. Un escándalo de esa magnitud habría sido devastador, no solo para él, sino para el programa que sostenía a Televisa. El elenco comenzó a notar los cambios, cada uno a su manera. María Antonieta, con su ojo agudo, empezó a hacer comentarios vagos sobre la vida privada de don Ramón, siempre con un tono de respeto. Una vez, durante un descanso, se la escuchó hablando con Edgar Vivar en un rincón del set. «Algo le pasa a Ramón», dijo, ajustándose las coletas de la chilindrina. «No es el mismo, está más callado». Edgar, siempre el mediador, respondió con calma: «Todos tenemos cosas que guardamos, chilindrina. Hay que dejarlo en paz». Su tono era protector, como si supiera más de lo que decía. Florinda Mesa, más cercana a Chespirito, observaba a don Ramón con una mezcla de preocupación y cautela, como si temiera que algo se rompiera. Carlos Villagrán, siempre bromista,
hizo un comentario sobre el amigo de don Ramón durante un descanso, riendo como si fuera una ocurrencia más, pero se calló cuando Edgar le lanzó una mirada seria, una advertencia silenciosa que resonó en el aire. Chespirito, el cerebro detrás del programa, parecía evitar el tema por completo. Pero una vez, durante una grabación, se vio a don Ramón y Chespirito hablando en voz baja detrás del decorado. La expresión de Chespirito era tensa, sus manos apretando el guión como si buscara control. Don Ramón, por su parte, parecía agotado, sus manos temblando mientras encendía otro cigarro, su mirada perdida en el horizonte del callejón. Nadie sabía qué decían, pero la escena era un indicio de que algo importante estaba en juego. ¿Había notado Chespirito las mismas pistas? ¿Sabía algo que los demás solo sospechaban? En el set, nadie hablaba abiertamente. Era como si todos estuvieran conteniendo el aliento, esperando que el secreto se mantuviera o se rompiera. El set de El Chavo era un microcosmos de emociones encontradas. La magia del programa seguía intacta, las risas, las improvisaciones, la camaradería que hacía que cada episodio se sintiera vivo. Don Ramón era el corazón de esa magia, el hombre que, con un solo comentario sarcástico, podía hacer que todo el equipo estallara en carcajadas. Pero detrás de escena, las tensiones crecían. Florinda discutía con los productores por más control creativo, su voz firme resonando en los pasillos. Carlos llegaba tarde, con excusas que irritaban a todos. María Antonieta peleaba por más líneas para la Chilindrina, su voz aguda cortando el aire. Edgar intentaba mantener la paz con sus chistes, pero incluso él parecía agotado. Y don Ramón, el hombre más querido, estaba cada vez más distante, su risa menos frecuente, su mirada más pesada. En la primavera de 1979, las pistas se volvieron más evidentes. Durante una grabación, don Ramón fue visto en el callejón trasero con el mismo hombre joven, esta vez hablando más cerca, sus rostros casi tocándose mientras compartían un momento de risa tranquila. Fue un instante de intimidad que contrastaba con la imagen pública de don Ramón, el viudo torpe que coqueteaba con doña Cleotilde. Ese mismo día, durante un descanso, María Antonieta y Florinda hablaron en voz baja. Ramón no está cómodo, dijo María Antonieta, con una tristeza que no podía ocultar. Creo que hay algo que no nos está contando. Florinda suspiró, mirando al suelo. Si no quiere decirlo, es por algo. Hay que respetarlo. Su tono era firme, pero había una tristeza en sus ojos que sugería que entendía más de lo que decía. Las habladurías se intensificaron. Los técnicos susurraban en los pasillos, los asistentes intercambiaban miradas, y los rumores sobre el amigo de don Ramón se extendían como un incendio lento. Una tarde, mientras ajustaba la cámara, se escuchó a un productor hablar con un ejecutivo en el pasillo. Ramón está causando problemas, dijo el productor, bajando la voz. No problemas, exactamente, pero hay rumores. Si se saben, será un desastre para el programa. El ejecutivo respondió con frialdad, los hombres de arriba lo manejarán. Nadie debe saberlo. Por el bien de todos. Las palabras resonaron como una sentencia. ¿Los hombres de arriba? ¿Quiénes eran? ¿Los ejecutivos de Televisa? ¿Los patrocinadores? La idea de que hombres poderosos estuvieran controlando algo tan personal era inquietante, pero también revelaba el peso de la imagen de El Chavo del Ocho. Un escándalo habría destruido no solo a don Ramón, sino al programa que era el orgullo de Televisa. En el verano de 1979, las tensiones alcanzaron un punto crítico. Don Ramón estaba cada vez más callado, sus cigarros parecían más una necesidad que un hábito. Las bromas que antes lo hacían reír ahora lo hacían apartarse, y su interacción con el hombre joven se volvió más frecuente, aunque siempre discreta. Una noche, después de una grabación larga, el set estaba casi desierto. En el callejón trasero, se escucharon pasos y voces bajas. Allí estaba el elenco, Chespirito, Florinda, María Antonieta, Carlos, Edgar y don Ramón. Hablaban en susurros, y aunque no se podía escuchar todo, las palabras eran claras. No podemos dejar que se sepa, dijo Chespirito, su voz tensa pero firme. No por nosotros, sino por él, por su familia, por el programa. Florinda asintió,
añadiendo, Ramón merece vivir su vida sin que lo juzguen. María Antonieta, con lágrimas en los ojos, dijo, es nuestro amigo. Lo protegeremos. Edgar, siempre calmado, añadió, nadie dirá nada. Por respeto. Don Ramón, en el centro, solo asintió, su rostro lleno de gratitud y dolor. Ese momento marcó la revelación tácita. Las pistas acumuladas durante meses, los encuentros con el hombre joven, las miradas esquivas, las conversaciones a medias, la tristeza que don Ramón no podía ocultar, formaron un cuadro claro. Don Ramón era gay. Vivía una verdad que no podía compartir con el mundo, no en un México de 1978 donde la sociedad no estaba lista para aceptarlo. El elenco, que lo quería como a un hermano, no lo juzgó. En lugar de exponerlo, decidieron protegerlo, conscientes de que una polémica habría destruido su carrera, su imagen y tal vez su vida. No era miedo lo que los movía, sino amor, lealtad hacia el hombre más querido de la vecindad. Televisa también jugó un papel. Los rumores llegaron a los ejecutivos, y la presión para mantener el secreto era inmensa. Una tarde, un productor fue escuchado hablando con un ejecutivo en los pasillos. Si los rumores sobre Ramón se confirman, será un problema, dijo el productor. El programa no puede permitirse un escándalo. Los hombres de arriba ya están al tanto. El ejecutivo respondió, que no se hable de esto. Nunca. La frialdad de sus palabras era un recordatorio del poder de Televisa, de cómo los hombres poderosos detrás del programa estaban dispuestos a enterrar cualquier verdad que amenazara su éxito. La salida de don Ramón se anunció en 1981, 2 años después de la de Carlos Villagrán y 1 después de María Antonieta. Fue silenciosa, sin ceremonias. Los productores dijeron que quería descansar, pero en el set, todos sabían que había más. Chespirito estaba más callado, sus ojos reflejando una culpa que no podía nombrar. Florinda evitaba mirar a don Ramón en sus últimos días, como si temiera romperse. María Antonieta y Edgar guardaban silencio, pero sus rostros reflejaban una pena profunda. El set nunca fue el mismo. Las risas seguían, los episodios se grababan, pero algo se había roto. La decisión de don Ramón de irse parecía ligada a su secreto, a la presión de esconder quién era realmente en un mundo que no lo aceptaría. Una vez, antes de su salida, don Ramón fue visto en el callejón, fumando solo. A veces, lo mejor que puedes hacer es quedarte callado, dijo, con una sonrisa cansada, como si supiera que alguien lo entendía. Ese momento, esa confianza tácita, quedó grabado para siempre. Don Ramón no era solo el personaje de la vecindad, era un hombre que amaba en silencio, que vivía una verdad que no podía compartir, no por vergüenza, sino por proteger a los que amaba. Cuando don Ramón murió en 1988, el peso de su secreto se sintió como una sombra. El elenco nunca habló, manteniendo su promesa de protegerlo. En 2025, mientras Sin Querer Queriendo se estrena en HBO Max, la imagen de don Ramón en la pantalla trae de vuelta su risa, su torpeza, su humanidad. Pero también trae el eco de su lucha, de un amor que no pudo ser libre, de un secreto guardado por lealtad y de una polémica que nunca ocurrió gracias al silencio de quienes lo quisieron. El hombre más querido de la vecindad dejó un legado de risas, pero también de un sacrificio silencioso que pocos conocieron.